Bien, bien. Buenas tardes, Edgardo Ortuño. Da vuelta a la cámara. Ahora sí te veo. Está muteado. ¿Ahora estás mejor? Ahora sí te vemos y te escuchamos bien. Bueno, gracias por atendernos porque te sacamos calzado hace una hora, así que muchísimas gracias por atendernos, Edgardo. Un gusto, un gusto. Realmente es importante la comunicación que hacen, así que si podemos, en estas horas que estamos saliendo también en otros medios, me pareció importante estar acompañando allí en esta comunicación sobre temas tan importantes para el país, ¿verdad? Y que siempre han sido tan caros para nuestra fuerza política como la defensa de las empresas públicas, ¿no? Por su rol social, para garantizar buenos servicios y accesibles para la gente, y también para ser motores del desarrollo del país, todo lo cual requiere que las mantengamos públicas justamente y que defendamos, bueno, ante posibilidades o lamentablemente ante realidades de privatización inconveniente como la que estamos viviéndonos en estos días. Así que un gusto compartir con ustedes la información y bueno, estamos a las órdenes. Bien, yo no te voy a preguntar, unos cuantos televidentes se anotaron medio rápido. Enrique del barrio Palermo, alternativa al plebiscito es una pregunta. ¿Es una privatización y por cuánto tiempo sería? Otra pregunta. Isabel de Lezica, Apolo dice, si el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, hay posibilidades de que revierta lo que han planteado, lo que van a plantear. Acá hay otro que dice sobre el plebiscito del agua. ¿Cuánto tiempo se lo van ¿Cuántos años hay que pagarle a las empresas privadas en caso de que se apruebe? Walter López, ¿Neptuno es constitucional? Es otra pregunta. Enrique Darío, ¿qué se puede saber sobre los problemas que pueden venir del punto de vista arqueológico usando el lecho del río? ¿Y qué otra pregunta más era, chiquilines, que había? Rápido. Todas juntas me la vas a echar. Seguro, Voy a uno. Bueno, dale. ¿Se puede privatizar esto? ¿Es una privatización esto en que escondida así de frente y manteca? Bueno, empecemos por lo más importante, que es responder a esa pregunta. Yo he recordado en estas horas que quizás por esos azares de la vida, en pocos días OCE cumple 70 años de fundación, ¿verdad? Y en toda la historia de la OCE, con este proyecto Neptuno, va a ser la primera vez en la que OCE tendrá que potabilizar el agua en una planta de propiedad privada, pagando para eso un costo millonario, 300 millones de dólares más caro que la gestión pública de este proyecto. Me preguntaban los oyentes cuánto tendremos que pagar. Bueno, el pago será de 40 millones de dólares por año durante 18 años. Este es un proyecto que está pensado con una duración de 20 años. 2 años son la construcción de estas infraestructuras, que ahora con esta nueva versión del proyecto será una infraestructura que con 210 millones de dólares será más chica de lo que estaba previsto y de lo que planteaba el proyecto original, y que por lo tanto no resolverá el desafío y la necesidad real que tiene el país, que es asegurar el abastecimiento de agua potable. Por tanto, sí hay una privatización de la infraestructura de potabilización del agua y de parte fundamental del proceso de potabilización del agua, como es el mantenimiento de la planta nueva de Arasatí durante 20 años. Por este mecanismo, el privado no solo construye, como se ha hecho históricamente, que contrata la construcción de sus obras y luego se hace cargo y por supuesto es propietaria de las mismas, sino que en este caso el privado construye, financia
y a través de un contrato, como las obras, una vez culminadas, serán de su propiedad, o se le paga una especie de arrendamiento, el gobierno dice pago por disponibilidad, por poder usar la planta para poder potabilizar el agua para todas y para todos, pagando entonces 40 millones de dólares al año. 743 millones de dólares nos costará esta inversión planteada con formato de gestión privada, por lo que la respuesta es sí, es una privatización parcial, la primera en toda la historia de OCE en el área del agua potable, que por eso nos preocupa, la rechazamos y además fue resuelta de una manera que consideramos poco clara, con falta de transparencia, en la medida que de un día para el otro, literalmente en 24 horas, se nos acerca el nuevo diseño técnico del proyecto, la forma de financiamiento con los informes de la Corporación Nacional para el Desarrollo para ser votado en una sesión extraordinaria citada de un día para el otro, como decía, y además, y esto es lo más importante, sin contar con los informes técnicos de la gerencia fundamentales de OCE. Ningún técnico de OCE vio el proyecto que se aprueba, ni la gerencia de agua potable, ni la gerencia metropolitana, tampoco un grupo de especialistas que nombró el directorio para asesorarnos sobre el proyecto Neptuno fue convocado, y lo peor es que los técnicos se enteraron de la existencia de esta nueva versión de la factibilidad del proyecto, del diseño técnico del proyecto por nosotros, porque ni siquiera fueron informados. De este modo tuvimos que considerar el tema en directorio, que como decimos siempre, es exactamente lo contrario a lo que debe suceder en un tema tan importante para todas y todos, para el país hoy y sobre todo para el país del futuro, porque sabemos que en 20 años vamos a tener una necesidad mayor de agua potable a la capacidad de producción que tenemos, que lamentablemente este proyecto no soluciona a pesar de lo costoso y lo caro que nos va a salir. OCE por primera vez entonces potabilizará agua en una planta que no será de su propiedad, y peor aún, acabamos de destacar, luego de tener un poco más de tiempo ya aprobada esta iniciativa, de comprobar que además se incluye la recomendación de establecer un precio para la compra de la planta y de las infraestructuras una vez culminados los 20 años. Es decir, que no solo vamos a pagar 740 millones de dólares por algo que realizado por OCE con gestión pública rondaría los 400, sino que además se está planteando que una vez terminados estos 20 años, OCE deba tener que pagar a su vez un dinero adicional eventualmente para quedarse con la propiedad de la planta. Las plantas potabilizadoras de la OCE siempre fueron propiedad pública, son de nuestra empresa pública OCE. Por eso decimos que acá hay una privatización de la infraestructura, que hay una privatización de la planta potabilizadora que deberá utilizar OCE, y que además hay una privatización de parte importante del proceso de suministro, de abastecimiento de agua potable, que es marcado por el contrato que asigna el mantenimiento de toda esta infraestructura y de la propia planta a este consorcio privado, separando en una cuestión que no es usual la operación del mantenimiento. La operación se mantiene en OCE, resultado de nuestros reiterados planteos y reclamos de que se garantizara al menos la calidad del agua potable para la gente, porque se le planteaba entregar la potabilización también mediante la operación de la planta a este consorcio de empresas, que son empresas con mucha experiencia en el área de la construcción, haciendo obras, pero nada sabían de agua potable. Bueno, pudimos evitar ese extremo absolutamente irracional, inconveniente, pero no pudimos evitar que se le diera el mantenimiento por estos costos altísimos y millonarios al privado. Tampoco pudimos evitar por ahora que la propiedad de la planta sea de este consorcio y no de nuestra OCE,
no esté en manos públicas, y tampoco pudimos evitar que se transite el camino del financiamiento privado de un proyecto que de esa forma se encarece muchísimo, porque los privados obtienen dinero de los bancos a costos mucho mayores que el Estado. Además, de esta forma tendremos que pagar el sobrecosto que supone pagar las ganancias de la empresa. Yo siempre reivindico a la empresa pública y al Estado porque tiene el valor de trabajar para cumplir con el acceso a los servicios de calidad para la población al menor costo posible, porque las empresas públicas no tienen afán de lucro. Entonces, si nosotros incluimos las ganancias de la empresa, el costo del financiamiento de los bancos privados, más el cobro del mantenimiento, de las tareas de mantenimiento de la planta durante 20 años, llegamos entonces justamente a este muy mal negocio que, como decía al principio, tendrá la infeliz consecuencia de que, cumpliendo sus 70 años de vida, OCE tenga por primera vez en su historia que trabajar en una planta que no será propiedad pública, que no será propiedad de OCE, y que tendrá un costo adicional de 300 millones de dólares, que yo, insisto, muchas obras podríamos hacer en todo el resto del país, no solo en agua, sino también en saneamiento, si optáramos, como siempre se hizo, por la gestión de nuestra empresa pública OCE para el abastecimiento en su totalidad y en todo el proceso de agua potable para la población. Me adelanto a otra pregunta que consultaba, si esto lo podemos detener a través de la gestión que anunciamos frente al Tribunal de lo Contencioso Administrativo. Sí, preguntó un televidente allí. Efectivamente, no nos quedamos de brazos cruzados, vamos a impugnar este acto ante el TCA con el objetivo de que se declare nulo el acto, justamente por estar viciado por estas irregularidades en el procedimiento que impidieron el voto responsable e informado de los directores, por lo menos del director de la oposición, que representa la fuerza política más importante y con mayor representatividad en el país, que es el Frente Amplio. Pero lo más importante, por el hecho de que se proceda a la aprobación de este proyecto sin los avales técnicos correspondientes para un tema de tanta importancia y que debe encarar el abastecimiento de agua para la población por los próximos 20 o 30 años. Un comentario de los contenidos del proyecto para entender por qué lo definimos como un muy mal negocio para el país y un proyecto para nada robusto. En primer lugar, porque no soluciona el abastecimiento de agua potable de la población a mediano plazo. En segundo lugar, porque tampoco, si a corto plazo existe una sequía severa, podrá garantizar el abastecimiento de agua de la población, por el hecho de que no se resuelve el gran problema que tiene el abastecimiento de agua desde el Río de la Plata como fuente, que es la gran presencia o alta presencia de salinidad en niveles que la hacen no admisible para potabilización. En el verano que acaba de terminar, que tuvimos en este año 2022, se registraron 86 días con salinidad no admisible para potabilización, que quiere... Así, Edgardo, que tiene que está vinculado al río La Plata en cuanto a los desechos que puede traer el río Panamá y el propio río Uruguay. Bien, las alertas de problemas ambientales en el río se han hecho no solo internamente, sino desde la Universidad de la República, ¿verdad? Por ejemplo, la Facultad de Ciencias ha advertido sobre la concentración de cianobacterias en la zona de Arasatí. También decimos muchos que cuando se habla de las dificultades ambientales que pueda tener, y algunas las tiene el río Santa Lucía, cuya calidad ambiental depende de la gestión ambiental de los uruguayos, de nuestro país, se opta por el Río de la Plata, cuya calidad de las aguas depende de los desechos de Argentina, de Brasil, de Paraguay y de Bolivia, que sabemos, a diferencia de nuestro país, no se caracterizan en estos aspectos por vertidos con los mejores estándares de
de cuidado ambiental, máxime en el caso de Argentina, que tiene en proceso de construcción avanzado un colector que canalizará los desechos de millones de argentinos hacia el río de la Plata. Pero además de este tema, déjame redondear el problema de la salinidad para que se entienda. Ajá. Si tenemos el proyecto Neptuno, la planta potabilizadora de Arasatí que plantea construir en el año 2025 y tenemos de nuevo un verano con los niveles de salinidad que tuvimos en el 2022, habremos pagado y construido una planta que estará 60, 61 días fuera de servicio, parada, y no podrá producir ni una gota de agua. Ese es el nivel de debilidades técnicas que tiene este proyecto, que tiene, como decíamos al principio, la gravedad adicional de imponer el trabajo en una planta privada que impone la privatización de las infraestructuras de OCE por primera vez en 70 años de historia. Dos preguntas, Ortuño, que tiene que ver, voy a meter el dedo en el ventilador. ¿Se precisaba una planta extra o no? Y en el caso de que se precisaba una planta extra, ¿en qué quedó el proyecto anterior que se estaba estudiando? Es una pregunta que te agradezco porque a veces se dice, bueno, este gobierno por lo menos encara el tema del abastecimiento de agua. Sabemos que tuvimos un pico histórico de consumo de 702.000 metros cúbicos en un día, el 14 de enero en este año, el día de mayor consumo en toda la historia del país, pero los estudios proyectan un consumo diario máximo de 840.000 para el año 2045, dentro de 20 y pocos años más. Bueno, el gobierno está encarando el tema, se dice, adelantamos que esta solución es insuficiente, pero se deja traslucir que nada se hizo en los gobiernos del Frente Amplio cuando desde el año 2014 se ha estado trabajando en OCE en el proyecto de construcción de una represa de Casupá, haciendo, a diferencia de lo que se hace en este caso, que se resuelve con marchas y contramarchas, con niveles de improvisación técnica importante y a los empujones en lo que tiene que ver con la resolución política de apuro. En el caso de la represa de Casupá se contrataron consultorías, estudios de ingeniería y también estudios ambientales, que es lo que nos falta ahora en este proyecto de Arasatí, de modo que en el año 2019 y 2020 quedaron prontas tanto los recaudos para construir la planta y realizar la licitación para adjudicar la obra, como los estudios ambientales para iniciar los procesos de consulta ciudadana que la Constitución exige para estos temas ambientales vinculados al agua y que tampoco se han dado en este proceso avanzado hacia la planta potabilizadora de Arasatí del proyecto Neptuno, tema que supone también una violación a la Constitución, que es otra de las preguntas que hacía uno de los oyentes. El proyecto de Casupá está pronto para su ejecución, supone triplicar las reservas de agua bruta, de agua no potabilizada, para ser potabilizada en nuestra represa de aguas corrientes, la misma que ha sido modernizada y ampliada durante los gobiernos del Frente Amplio con inversiones de 50 millones de dólares, y tiene el proyecto Casupá un costo ubicado exactamente en la mitad del costo del proyecto Neptuno Arasatí, 100 millones de dólares, contaba con el financiamiento que dejó firmado el ministro Astori antes de culminar su periodo de gestión con la Corporación Andina de Fomento, y que el propio presidente de la República, el doctor Tabaré Vázquez, entregó una vez que fuera electo el presidente Lacalle, el proyecto para que el presidente Lacalle lo culmine como política de Estado y fruto de un trabajo de larga data como tal en el país y en la OCE. Y déjame aclarar una cosa, este no es un problema político partidario, este es de los temas que tenemos que encarar como política de Estado, con grandes acuerdos nacionales, y no se trata de una falsa oposición entre un proyecto del Frente Amplio, Casupá, y el proyecto del gobierno de coalición Neptuno.
el proyecto de construcción de una represa de Casupá en el arroyo de Casupá está recomendado en OCE desde el año 1970 por un estudio de ingeniería en el que participaron diversos ingenieros en el marco de un proyecto de la OEA. En 1970 no existía el Frente Amplio siquiera y ya se decía que primero había que hacer la represa en Paso Severino, cosa que el Uruguay hizo 15, 16 años después, a mediados de los 80, y que inmediatamente después había que complementar con una represa en el arroyo Casupá. El plan director de OCE de 2001, tampoco había un gobierno del frente, recomendó lo mismo. Por tanto, las decisiones que se adoptaron en 2013, donde también otro estudio de ingeniería externa OCE confirmó la conveniencia de priorizar el proyecto Casupá, lo que se reafirmó en otro estudio del 2017, confirman que es la mejor respuesta técnica para las necesidades de agua potable que tiene el país en esta zona. No olvidemos que hablamos del abastecimiento de agua de todo Montevideo, pero también de gran parte de Canelones y de gran parte de San José, que con esta reformulación del proyecto, que en un telegrama les digo, quedó de una dimensión más pequeña, es un proyecto más chico que la planta potabilizadora que se había diseñado, que era para producir 229.000 metros cúbicos por día, se redujo a 160.000, se redujo la calidad de las tuberías que van a traer el agua hacia Montevideo, la quinta línea de bombeo, la sexta línea de bombeo, se construyeron con fundición dúctil, ¿verdad? Con metal resistente, con una duración estimada en más de 100 años, y ahora se cambia por estos recortes económicos a PRFB, que es plástico reforzado. Pero lo más importante, se reduce significativamente la reserva de agua dulce que iba a permitir que la planta funcionara durante todo el año, tomando agua de allí cuando no pudiera tomar del río de la Plata por tener niveles de salinidad muy altos y no admisibles para su potabilización. Bueno, los técnicos de OCE criticaban el proyecto anterior por darnos una reserva para cubrir 42 días de los 86 de sal extrema que tuvimos en este verano, y bueno, este proyecto que se aprobó en esta semana, con el recorte de inversión que resolvió el Poder Ejecutivo, solo garantiza el respaldo de 25 días. Por eso afirmamos que si se reiteran los niveles de salinidad que tuvimos en 2022, habremos construido una planta que estará 60 días parada sin capacidad de producir. Por eso no garantiza, ni asegura, ni supone un respaldo en el abastecimiento de agua potable, a pesar de que es lo que afirma el gobierno, y por eso tampoco será una respuesta en caso de que el país enfrente una sequía severa con calores extremos, como lamentablemente el cambio climático nos está acercando cada vez en forma más continua. La constitucionalidad, que es una cuestión que me quedó por responder, está vulnerada en dos sentidos desde mi punto de vista. En primer lugar, por el procedimiento, en la medida que no se ha efectivizado la consulta a la sociedad civil, a los usuarios, durante el proceso de decisión y de instrumentación de este proyecto. El artículo 47 lo dice y lo mandata en forma expresa, pero lo más importante, al privatizar la planta, la propiedad de la planta donde se potabilizará el agua y el mantenimiento durante los 20 años de vigencia de este contrato, creemos que también vulnera la disposición central del artículo 47, que además de establecer que el acceso al agua potable es un derecho humano fundamental, para garantizarlo establece que debe ser pública, porque dice textualmente que el servicio de abastecimiento de agua potable debe ser prestado directa y exclusivamente por personas jurídicas estatales, lo que en este caso estará garantizado solo parcialmente y vulnerado por la participación del privado, siendo propietario de la infraestructura, siendo propietario de la planta potabilizadora y cobrándole a OCE para que en esto que el gobierno llama pago por disponibilidad, y yo, para que la gente entienda, defino como un arrendamiento, como un leasing,
en el cual OCE paga para poder usar y después al final del contrato, como un auto cuando se compra por leasing, deberá ver si termina de pagar para quedarse 20 años después con la infraestructura que hemos venido pagando durante tantos años y tan caro, o simplemente continuará siendo privada la propiedad de estas infraestructuras. Eso creemos que colide con la disposición constitucional que mandata el carácter público y estatal del servicio de agua potable, desde nuestro punto de vista indivisible, una parte para el privado, de gestión privada, y otra parte de gestión pública. A nuestro modo de ver, la Constitución es clara, todo el proceso tiene que estar en manos públicas y, por supuesto, la propiedad de la planta y las infraestructuras donde se desarrolla ese proceso también deben ser públicas y estar en manos de OCE, lo que no se concretará de prosperar esta resolución realizada por el directorio. La vamos a impugnar frente al TCA. El TCA tiene potestades establecidas en el artículo 313 de la Constitución de anular, de dejar sin efecto la resolución adoptada por el directorio de OCE. Y bueno, estamos trabajando con juristas, con abogados de primer nivel, profesores de la Facultad de Derecho, académicos con larga trayectoria, y confiamos que vamos a poder presentar una demanda con vastos fundamentos que demuestren que esta solución se tomó sin las garantías básicas que establece el reglamento del directorio de OCE para que los directores adopten posición de manera informada y responsable. No se puede conocer en menos de 24 horas, procesar y votar responsablemente un proyecto de esta naturaleza, y menos sin informe de los servicios que son servicios técnicos, que no son mandos políticos como lo somos nosotros, y lo es también el gerente general, que es un ingeniero prestigioso que informó el proyecto, pero que lo hace alineado con una decisión de gobierno, no con una decisión técnica de los servicios de OCE. Confiamos en poder lograr la anulación de este acto, de modo de barajar y dar de nuevo y poder, esperemos, autocrítica mediante del gobierno nacional, sentarnos en una mesa los diferentes partidos políticos, pero lo más importante, los representantes de la universidad, los que saben de estos temas, están alertando que debemos detener este proceso hasta hacer mayores estudios por los problemas ambientales que están involucrados y los niveles de sal. Las representaciones de los usuarios o de la sociedad civil, las organizaciones ambientalistas, el propio sindicato de FOSE, que ha sido un protagonista central en la defensa del agua. No olvidemos que en 2004 impulsaron una reforma constitucional que fue respaldada por más del 60% de la población, que se expresó a favor del carácter público y estatal del servicio de agua potable integralmente, y que seguramente quienes votamos en aquel plebiscito de agua no pensamos en que la mitad del proceso sea privatizada, y que ni más ni menos que los lugares donde OCE tiene que trabajar tengan que ser alquilados porque serán propietarios de un consorcio. Eso es contrario al espíritu de la reforma de 2004 y es contrario al pronunciamiento ciudadano que en niveles muy importantes, muy significativos, apoyó esa reforma con una votación que ningún partido ha tenido nunca en el Uruguay, o sea que trascendió los colores partidarios, porque creo yo que nuestra gente, que los ciudadanos comprenden y valoran la importancia estratégica que tiene el agua, no solo en la vida cotidiana, sino también en el mundo, en un mundo donde ya cotiza en la bolsa de valores en Estados Unidos, porque es un recurso finito. Nosotros tenemos la suerte de disponer de agua en nuestros ríos a nivel superficial, lagos, arroyos y en nuestros acuíferos y aguas subterráneas, pero tenemos un tesoro que creo no sabemos todavía valorar qué tan importante es y qué tan necesario y requerido es en muchas partes del mundo, y que para eso los uruguayos en el plebiscito de 2004 entendimos que debe estar salvaguardado y garantizado por el Estado,
y por nuestra empresa pública. Dos preguntitas, nos quedan 3 minutos nada más, Edgardo, pero yo quiero recordar a los televidentes y a través del director de OCE que las peripecias que se pasó en Maldonado con la distribución por parte de privado del agua. Que fue lo que generó... Los antecedentes que hasta el día de hoy están, los coletazos de que la gente quedó con el agua que no llevaba los controles que tenía que tener. Eso es el quejido de Maldonado todo, de Maldonado Capital. Lo otro es la esenciabilidad del agua. Y lo otro, que hay un plan B, que si no era tirí, para la gente que quiere decir, bueno, sí, precisamos, está el tema Casupá. Está con toda la discusión y todo hecho técnicamente como para llevarlo adelante. El capricho de un gobierno que está encaprichado, porque tú decías ahora vamos al Tribunal de lo Contencioso Administrativo. Yo no me olvido del puerto, porque no me puedo olvidar del puerto, no me olvido de algunas otras cosas que están haciendo a Vallasada, o el tema de Antel, el tema de Claro, Movistar, todo lo que pasó con la telefonía celular, que le tenemos el cable y lo terminamos regalando a los demás, o un canon. Estamos hablando del agua ahora. No es cualquier cosa, es el agua. Perdóname, es una pregunta de opinión. No, es absolutamente así. La nefasta experiencia de la privatización del servicio de agua en Maldonado fue lo que originó la gesta que terminó en aquel proceso de recolección de voluntades ciudadanas que terminó en la reforma de la Constitución del 2004, dejando claro que el servicio de agua potable debe ser prestado por el Estado y debe ser público. Es una mala experiencia que hemos tenido como país, es una mala experiencia que han tenido los países del mundo que se han desprendido de un patrimonio tan importante como sus empresas públicas en el agua o en la energía eléctrica o en las telecomunicaciones y por tanto creemos que no es responsable, que no es serio resolver estos temas en lugar de en amplios ámbitos de diálogo, de intercambio, de construcción colectiva de esto como una política nacional, como una política país, que supimos impulsar, por ejemplo, desde el Frente Amplio en el área de la energía, ¿verdad? Siempre pensamos en el uso y en el agua cuando pensamos en las cosas fundamentales. Bueno, cuando el Frente planteó hacer grandes inversiones en las empresas públicas de la energía, particularmente en la UTE, antes convocó un diálogo nacional, culminó en un acuerdo nacional que participó y firmó y rubricó la oposición. Por el Partido Nacional firmó el actual secretario de la Presidencia, Álvaro Delgado, que algunos dicen incluso que puede ser candidato a la presidencia. Es decir, que el Frente Amplio dio participación a todos los partidos representados con el mayor nivel y además a la sociedad y a la academia. Bueno, esa es una forma de gobernar. Hicimos las transformaciones que hoy colocan al país en los primeros lugares en materia de energías renovables y cuidado del medio ambiente en la generación de energía. Esta es otra forma de gobernar, con marchas y contramarchas, con improvisaciones técnicas y lo que más nos preocupa, los empujones y de apuro, que creemos que no es la forma de resolver temas tan importantes para la gente. Muchas gracias por la comunicación. Muchísimas gracias a ti por atendernos, gracias, más que gentil, te sacamos medio al apurete, pero había un lugar importante, había que utilizarlo, y particularmente con el tema de OCE que está en el tapete hoy. Muchísimas gracias, Edgardo Ortuño. Gracias, Néstor Llorca, por tu trabajo, que como lo conocemos, sabemos de su importancia y de la honestidad y el compromiso con lo que lo encaras desde hace tiempo. No podíamos, más allá del apuro, dejar de responder a tu convocatoria. Así que un abrazo y felicitaciones por el trabajo y un abrazo extensible para toda la audiencia. Gracias. Amigos, nos vamos. Cerramos, chiquilines. Bueno, programón, le diría yo. ¿Dónde lo ve? En Andares. Solo en Andares. No pensé andar cambiando de canal varias veces. En Andares tiene casi todo. Falta todavía algo más, pero está casi todo. Qué placer. La verdad, es un placer poder informar y formar opinión a la ciudadanía. Tratar de informar para que la gente se forme opinión. Ese es nuestro trabajo. Después que haga lo que quiera, pero que esté informado. Nos vemos. Chao. Hasta mañana.